abrimos la santa palabra de Dios en el libro de Josué. Estamos estudiando el libro de Josué hace varios, yo creo que meses ya que comenzamos a estudiar el libro de Josué, y estábamos hablando la semana pasada sobre la tierra como herencia de Israel. Vemos la distribución que comienza en el capítulo 13 en adelante del libro de Josué. Comienza la gran distribución de la tierra de Israel. Y aquí nos viene hablando de la herencia, ¿no? Estamos hablando de la herencia de Dios. Aquí nos viene la gran pregunta. ¿Heredan igualmente todos los hijos de Dios? ¿Qué creen ustedes? No heredan igual todos los hijos de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo sabemos que todos los hijos de Dios no tienen la misma herencia? Lo dice muy claro Gálatas 6, 7. Dice Gálatas 6, 7, dice San Pablo: no se engañen, de Dios nadie se burla, pues lo que uno siembre, eso cosechará. El que siembre para carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembre para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de obrar el bien, que a su debido tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos. Por tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos de la fe. Pero dice Gálatas 6, 7 en adelante. Dice, uno va a cosechar según lo que siembre. Evidentemente yo creo que los protestantes nunca han leído este capítulo 6 de Gálatas porque es muy claro. Tú vas a recibir según tú obres el bien. Aquí lo dice clarísimo. También segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice San Pablo: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. Mira lo que dice San Pablo. Estoy seguro los protestantes nunca han leído este versículo, porque San Pablo aquí dice bien claro: el día del juicio, cuando comparezcamos delante de Cristo, que vamos a recibir exactamente de acuerdo a lo que hicimos en la vida. Y lo dice San Pablo, bien o mal. Si yo no sé si estoy mal de la cabeza, pero eso se llama, ¿cómo? Obra. Eso se llama obra. Según lo que tú hagas, vas a recibir. Evidentemente, cuando los protestantes, cuando citan versículos de Romanos, parece que piensa que San Pablo se contradice de una carta a otra. Pero eso lo explica bien claro la Escritura. Y lo va a decir después Apocalipsis 20. Se abrió el libro de la vida para darle a cada uno de los creyentes según han obrado. O sea que no todo el mundo va a heredar exactamente igual en el reino de Dios. Nuestra salvación, por supuesto, que viene por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Pero el Señor va a juzgar esta fe que decimos que tenemos, ¿a través de qué? De las obras. Porque Jesús lo dijo bien claro: ningún árbol bueno da fruto malo. ¿Y qué le pasó a la higuera cuando el Señor buscó frutos y no encontró? La maldijo y se secó. Así le pasa que no obra bien. El Señor, vamos a almacenar, lo dijo el Señor, en tesoros en el cielo, según las obras que hagamos. Lo dice el Señor: no atesoren en la tierra cosas que se lo comen la polilla, atesoren en el cielo. Eso según tú haces las obras que nacen de la fe, y lo dice San Pablo en Corintios y en Gálatas. El Señor te va a dar la herencia de acuerdo a lo que tú has, ¿qué cosa? Obrado. Es lo que dijo, vimos la semana pasada en la parábola de los talentos. Al que puso a producir los talentos, ¿qué se le dio? Talentos de dinero. El talento era una moneda, más talento. Y al que no lo puso a producir, se lo quitaron. Hablamos ampliamente de eso. Vamos a tener una herencia en el cielo. En el cielo no es democrático, no todo el mundo va a estar exactamente en el mismo lugar. Hay diferentes grados en el cielo. Por eso, como todo el mundo se preocupa, o por lo menos se preocupaba antes que quebraran todos los bancos, cuando todo el mundo se preocupaba de tener el IRS, no, el IRS, ¿cómo se llama? El IRA, la cuenta de ahorro. Yo no sé cómo se llama porque yo nunca la tuve. Porque yo decía, cuando llegue a mayor me voy a comer a Camilo House. Yo sí me voy a gastar el dinero. Yo me voy a gastar el dinero ahora. Y cada día lo pienso más todavía. Así que
ni entierro, que me manden ¿cómo se llama? A Jackson. No que cementerio, a Jackson, está muy caro, a Jackson, para que me destripen ahí las muchachos que estudian medicina. Pero la gente que tenía aire, que al fin que acabo ha quebrado, todo ha sido un gran desastre, se preocupaban de guardar dinero de jóvenes, ¿para qué? Para tener asegurada, lo cual no está mal. No digo que todo el mundo haga la misma locura que hago yo, pero así como nos preocupamos por guardar dinero para la vejez, debíamos preocuparnos para abrir una cuenta allá arriba, que es donde vamos a estar toda la vida. O sea que nos ocupamos de la vejez, de tenerla arreglada, solucionada, cubierta, pero no nos ocupamos del reino de los cielos. Y San Pablo Caro, Israel recibió, vamos a ver ahora cómo Israel recibió la herencia, pero haciendo hermenéutica, viendo para qué nos sirve este libro de Josué, nos sirve para eso, para aprender de Israel, que no todo el mundo recibe la misma herencia. Según lo que vamos a ver en la repartición de la tierra de Israel, ¿cuál es la clave para obtener una herencia más grande? La clave para obtener una mejor herencia. Se reúnen en cuatro puntos. Primero, obediencia. Mirta dijo segundo, fidelidad. Tercero, perseverancia. Y cuarto, justicia. Son las cuatro claves para tener una herencia grande. Primero que todo, obediencia. Vamos a ver después, uno de los que tuvieron, de todas las tribus, que tuvo más asegurada su existencia, ¿quién ustedes creen, lo que han venido estudiando desde el principio, quién ustedes creen que fue una de las tribus que tuvo más asegurada su existencia? La de Leví. Varias gente lo dijeron, están bien. La de Leví. Porque no dependían de la cosecha, no dependían de frutos. ¿De qué dependían? Del templo. Del templo. ¿Y por qué Leví tuvo una herencia tan segura? Porque fue obediente. ¿Se recuerdan cuando en el desierto adoraron al becerro? Que Moisés gritó, a mí los que siguen al Señor, los primeros que llegaron fue la tribu de Leví. O sea que la obediencia es principal para obtener la herencia en el cielo. Por eso estamos seguros que muchísima gente no va a obtener una gran herencia. Yo me confío con vivir de welfare en el cielo. Pero de todas formas debemos procurar tener una buena herencia en el cielo. Pero fíjate, la primera clave, se lo voy a repetir, ¿cuál es la primera clave para tener una herencia grande en el cielo? Obediencia. Y hoy en día la mayoría de la gente son desobedientes. A la iglesia, a los padres, a la sociedad, absolutamente a toda la voluntad de Dios. Es desobediente. Vamos a ver de las tribus desobedientes que cogieron en Israel. La obediencia es clave. Y la obediencia es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea que la primera clave para tener una herencia grande es la obediencia. Por eso el sentido común te lo dice. Si la herencia grande la da la obediencia, ¿quién es la primera de los humanos que se llevó la herencia más grande? María. María fue quien se la llevó. Más obediente que ella, nadie. Y de la obediencia de ella viene la herencia que tiene en el cielo. Y eso se conjuga con lo que dice el Señor. Los que se humillan serán ensalzados. Los que se humillan serán ensalzados. Esa segunda clave para tener la herencia, fidelidad. No basta ser obediente, hay que ser fiel. Y eso es lo que más trabajo cuesta, ser fiel. Un obediente debía ser fiel, pero hay que estar de acuerdo si la obediencia que él está siguiendo es la de él o es la de Dios. Porque ahora empiezan a aparecer la gente, no, el Señor me dijo que hiciera tal cosa. Entonces hay que ver de qué Señor tú eres obediente. Pero la obediencia conlleva fidelidad. Pero yo diría que la fidelidad un poco más que la obediencia, porque la obediencia puede surgir de que lo tengo que hacer porque no me queda más remedio. Y la fidelidad nace del amor. Quiero ser fiel porque amo. Las dos son buenas. Es como el arrepentimiento, que dicen que hay un arrepentimiento imperfecto que nace del castigo de Dios y está un arrepentimiento perfecto que nace del amor de Dios. Los dos son válidos, los dos son perdonados, pero de los dos, ¿cuál es el más excelente? El que nace del amor. O sea que primero que nada, obediencia. Después, fidelidad. Y ahora, después de la fidelidad, perseverancia. No solo hay que ser fiel, hay que perseverar. ¿Perseverar en qué? En la obediencia y en la fidelidad.
¿Por qué? Porque no somos perseverantes. Somos fieles, somos obedientes mientras a mí me conviene. Y la obediencia cuando se prueba no es cuando a mí me conviene. La obediencia cuando se prueba es cuando a mí no me conviene. Ahí es cuando se prueba la obediencia. Claro, si todo lo que te mandan va de acuerdo a lo que tú quieres, ¿qué obediencia hay ahí? Ninguna. Obediencia es cuando tú no estás de acuerdo. Como un hermano que me decía ahora por la tarde, me decía que ustedes saben que los monasterios benedictinos pues no se arrodillan en la consagración. Y parte de la liturgia católica es arrodillarse en la consagración. Yo decía, yo no estoy de acuerdo en que no se arrodillen en la consagración. Pero cuando veo un monasterio benedictino, yo tengo que ser obediente y no arrodillarme, aunque yo no esté de acuerdo. Porque mi obediencia es, yo me voy a arrodillar porque yo soy más beato que nadie. No. El mérito en ese momento es obedecer. Y eso es lo que Father David, allá en el monasterio, por cierto, oren por Father David, que empezó un tratamiento para el cáncer en la próstata. Y me dijo que le pidieran oraciones por él. Pero eso es lo que me decía Father David una vez allá en el monasterio. Me decía, la obediencia es lo mejor que hay. Porque tú nada más que tienes que seguir lo que te dicen. La responsabilidad es de que te manda. Decía, la gente ve la obediencia como un obstáculo, me decía Father David. Yo lo veo como una facilidad. Yo no tengo que estar pensando si hago esto, pasa esto, si hago esto, no. Yo lo que tengo que hacer es obedecer. Si el que se equivocó, ese tiene que verlo con Dios. No soy yo que estoy obedeciendo. Pero por eso hay que ser perseverante. No ser obediente mientras a mí me conviene. Y cuando a mí no me conviene, dejar de ser obediente. O ser fiel mientras me conviene. Y eso es lo que quiero decir a ustedes, que es la gran crisis que hay en este momento en el matrimonio, en el sacerdocio y en las órdenes religiosas. La crisis del matrimonio, de las órdenes religiosas y del sacerdocio es exactamente la misma. Falta de fidelidad. Yo estoy contigo mientras a mí me conviene. Todo está bien mientras a mí me conviene. Cuando ya no me conviene, chao. Perseverancia. Hay gente que me escribe siempre a WTN y me dicen, pues yo tengo compasión cuando alguien me escribe con un problema, pero cuando alguien me escribe para echarle la culpa de su problema a la iglesia, yo tengo una mandarria en la lengua. Y me escriben, ¿por qué la iglesia es mala y no permite que me divorcié y ahora no puedo comulgar? Y yo le digo, yo creo que tú tienes mala memoria. Porque tú hace 10 o 15 o 3 años tú dijiste, me uno a ti en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad. Hasta tú lo dijiste. Y antes de decirlo, el sacerdote les preguntó, ¿vienen libremente? ¿Y qué contestan los novios? Sí, venimos. Tú lo dijiste, el Espíritu Santo, lo sé yo, ahí no hay más nada que hacer. Si el matrimonio no funcionó, la iglesia dice, te puedes separar, si no hay más remedio, ¿qué cosa? Ante un mal ejemplo, mejor es la separación. La iglesia algunas veces lo aconseja, pero no echarle tu problema y tu error a la iglesia. Porque la iglesia es mala que no me... No, la iglesia no es mala, la iglesia selló lo que tú voluntariamente... Si tú pensaste que esto era un juego, mira, te equivocaste. Las cosas de Dios no son un juego, las cosas de Dios son serias. Y eso es la tercera característica para tener una gran recompensa. Perseverancia. Y el cuarto, justicia. Justicia no es la justicia no es la justicia de los hombres, de ir al tribunal. La justicia viene de la palabra ser justo. Como dice la palabra de Dios, que San José era un hombre justo. Y un hombre justo no es que hace lo que es bueno. Un hombre justo es aquel que es agradable a Dios. Justicia en la Biblia no quiere decir hacer lo que es bueno. Justicia en la Biblia quiere decir ser agradable a Dios. Que cuando Dios te mira, Dios se sienta complacido contigo. Y claro, una persona que es justa, que es agradable a Dios, ¿qué cosa es lo que obra? Es bien. Lo que entonces tú ves que estos 4 pasos para la herencia están unidos. Una es muy semejante a la otra, o como los dones, como los carismas del Espíritu Santo y los dones, que son muy parecidos unos a otros. Uno es obediencia, fidelidad, perseverancia y justicia. Todos están unidos en una sola voluntad de las personas que siguen al Señor. La herencia en el libro de Josué está combinada y coordinada con las profecías en Génesis y con las profecías de Deuteronomio. Por eso es tan importante haber estudiado Génesis y haber estudiado Deuteronomio, porque todos estos libros están coordinados uno con otro, teniendo como base, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? El pacto. Teniendo como base
El pacto de Dios. Esta semana yo hablé en Santa Ágata, hablé precisamente de eso, de la función del pacto en la Biblia. Cómo el pacto es lo que va uniendo todos los libros de la Biblia, así como un hilo une las perlas de un collar. El collar no son las perlas, aunque lo parezcan. El collar es el hilo. Porque unas perlas sin el hilo, ¿qué cosas son? Un montón de bolitas ahí en una caja. Lo que constituye el collar es el hilo. Y los libros de la Biblia son iguales. Son libros, lo que mantiene la cohesión de la Biblia es el pacto. Es como el hilo en el collar. Por eso tenemos, Josué es un gran complemento en la repartición de las tierras de Génesis y de Deuteronomio. Fue profetizado anteriormente en estos dos libros. ¿Se recuerdan cuando Canaán perdió la tierra, perdió la herencia, y va casi mil y pico de años o más, Canaán perdió la herencia, y Dios se lo dijo, y la gente podía pensar, mira, total, Dios dijo que íbamos a perder la tierra, y aquí llevamos hace 600 años. Dios tiene muy buena memoria. Lo que sucede, lo hemos hablado montones de veces, que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Y vamos a ver brevemente, no vamos a leerlo porque sería muy monótono leer todas las tribus. Ustedes lo pueden leer del capítulo 13, 14, 15 y 18. Pueden leer la distribución de la Biblia. Lo vamos a mencionar. Vamos a ver cómo se distribuyen las tribus. La primera tribu que recibe la herencia es la tribu de Judá. Es la primera tribu que recibe la herencia. ¿Por qué esta tribu fue la primera tribu de este lado del Jordán? Porque la primera tribu, ¿quién la debe recibir? El primogénito, ¿no? El primogénito debe recibir la primera parte de la herencia. Sin embargo, ¿quién era el primogénito de Jacob? ¿Ustedes se acuerdan? Rubén. El primogénito de Jacob era Rubén. Sin embargo, para que vean cómo la herencia no se reparte, igual. Sin embargo, en vez de ser el primero, Rubén, el primero que recibe la herencia, es Judá. Porque primero que nada, en Génesis 49, lo dice Jacob, lo dice en la bendición, pero también un poco antes, en Génesis 35, nos dice por qué Rubén, el hijo mayor, el primogénito, tuvo una relación un poco extraña con una de las concubinas de Jacob. Esos son chismes bíblicos. Hubo un kikiriwiki raro ahí. Pero eso para que usted, la gente volverá a decir, qué cosa tan rara. Jacob con concubina, Rubén acostándose con una de las concubinas de Jacob. Lo vemos lo mismo de siempre. En ese momento no había ley. Y al no haber ley, los patriarcas no sabían qué cosa era bueno y qué cosa era malo, porque la naturaleza estaba dañada por el pecado. Al no haber ley, no había pecado, porque ellos no sabían. Para que haber pecado tiene que haber conciencia de pecado. Y en ese momento no había la ley, por eso es que pasan estas cosas en los patriarcas. Por eso San Pablo dice que la ley engendra pecado. No porque sea mala, sino porque te da la noción de lo que tienes que hacer. Y al no hacerlo, caes en pecado. Pero a pesar que no había pecado establecido, Rubén cometió una tremenda falta de respeto con su padre. Tal como lo hizo Can en su momento con Noé, en otro tipo de cosas. La Biblia es muy severa con la falta de respeto de los hijos con los padres. Extremadamente severa. Yo le decía a un hermano el otro día en la misa de San Charbel, que desde que yo lo conozco siempre anda con la mamá a cuesta, y ahora la mamá está viejita y anda en silla de ruedas, y ahí está con su mamá de lo más bonita. Y le decía, tú vas a vivir muchos años, porque el mandamiento de honrar padre y madre es el único que tiene bendición de los 10 mandamientos. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida. La Biblia es muy rigurosa con la falta de respeto, y lo vimos cuando estudiamos Deuteronomio. Un hijo que no respeta al padre y a la madre jamás va a respetar a Dios. Y por eso hay tanta gente que no respeta a Dios, porque se han criado sin falta de respeto al padre y a la madre. Rubén cometió una gran falta de respeto contra Rubén, y la primogenitura de Rubén le fue quitada. Eso para que vea que la primogenitura no es un orden de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. La primogenitura se puede perder. Son todos los argumentos que los protestantes dicen, bueno, dice la Biblia que Jesús es primogénito, entonces que hay un segundo. Primogénito no tiene nada que ver con primero ni segundo. Primogénito es el primer varón nacido y consagrado a Dios. Es más, que si el primero nació una niña, ahí no había primogénito en esa familia. Punto.
no es sucesión. Pero la primogenitura se puede perder. Ya lo vimos anteriormente que la primogenitura se puede perder. ¿Se acuerdan? Por un plato de lenteja la perdió Saúl. La primogenitura se puede perder. Y vemos un caso que aquí, eso para, como dice San Pablo, que esté muy seguro que tiemble. No, porque yo nací, desde que nací soy católico, estudié con la Ursulina y eso no vale delante de Dios. Como hay un dicho que dice por ahí que Dios no tiene nietos. Dios nada más que tiene hijos. El hijo tuyo no es nieto de Dios. El hijo tuyo es hijo de Dios. Y el hijo de Dios se engendra todos los días. Por eso aquí en la iglesia no hay, y lo dice San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Por eso vemos gente que llegan de la drogadicción y del ateísmo y de 40 cosas y pasan en santidad por delante de los que llevan 40 años en el mismo lugar. Porque aquí nadie se gradúa católico porque mi abuelita era católica. Rubén nació primogénito. ¿Y qué pasó? Perdió la progenitura. También Rubén en el desierto, en la rebelión, en Cadés, en el desierto, el número 16, fue tremendamente inestable. Fue muy inestable, no sabía de qué parte se iba a poner. Durante el periodo de los jueces, cuando Débora era jueza allá, la tribu de Rubén seguía inestable. Si lo leen en el libro de los jueces, en Jueces 5, cuando el ataque contra Císara, ¿se recuerdan Císara? ¿No se acuerdan de Císara? Que doña Yael cogió un estaca y se la clavó en la cabeza. Por eso Yael es prefigura de la Virgen María, porque le aplastó la cabeza al enemigo de Israel. En esa pelea la tribu de Rubén, porque casi siempre las tribus tenían las características del fundador de la tribu. La tribu de Rubén escogió su herencia siguiendo la voluntad permisiva de Dios al lado oriente de Jordán. Rubén recibió una herencia por pura misericordia de Dios, por Dios no contravenirse por el pacto que había hecho con Abraham y con Jacob. Pero no fue en nada el primogénito. El primogénito de todas las tribus, el primero que recibió tierra fue Judá. Y uno dice, bueno, seguro que a Judá le tocó la parte más buena, le tocó Jericó. No, a Judá le tocó la parte más árida de todo Israel. Entonces, vaya herencia. Lo premian y ¿qué le dan? Lo que es Jerusalén, roca por donde quiera que te vires. Y no hay agua, casi nada más que está la piscina de Siloé y Betsaida, la piscina probática, un par de 3 fuentes es lo que hay en Jerusalén. El Señor le hizo a tierra árida, ¿para qué? Aunque parezca increíble, cuando uno tiene que esforzarse por trabajar la tierra, es cuando uno le coge amor a la tierra. Y aparte que la tribu de Judá, el corazón de Judá, no se iba a basar en bienes materiales, el corazón de Judá se iba a basar en el templo. Judá no iba a ser bendecida por los olivos ni por la fruta. Judá iba a ser bendecida porque en su corazón iba a morar el arca de la alianza, el pacto de Dios, el único culto de Israel. Por eso se le da, y por eso es muy importante que le dan a Judá esta región que hoy conocemos como Judea. Y que conocemos como la mayoría de Israel, pues casi la mayoría de Israel hoy en día, lo que conocemos como Israel hoy, la mayoría es Judea. Solamente 4 tribus arriba, Simeón, Neftalí, un poco más arriba en Galilea que queda el territorio, pero la mayoría del territorio conocido como Israel hoy es el territorio que perteneció a Judá. Israel era mucho más grande. ¿Y por qué se le da este pedazo donde está Jerusalén a Judá? Por algo de mucha importancia. En ese territorio que no existía Jerusalén todavía, que era un descampado, una ciudad jebusea, en las ruinas de una ciudad jebusea en ese momento, en medio de esa ciudad hay un monte que no es el más grande de Israel, pero es el más significativo de todo Israel. Porque en ese monte ocurrieron 2 cosas muy importantes. En ese monte, primeramente, Melquisedec ofreció el sacrificio de pan y vino. Es el primer sacrificio de pan y vino que se recuerda en la historia. Se ofrece en ese monte, en el monte Moría. Y después en el monte Moría va a ir Abraham llevando a Isaac, cargando la leña. En la cima del monte Moría, Abraham va a sacrificar a Isaac siguiendo la voluntad de Dios. Y es cuando el Señor va a decir, detén tu mano y provee el carnero, la oveja, que ahí a partir de ahí comienza el sentido sacrificial
de Israel. Por ese motivo, ese monte, que no es de lo más importante, ni lo más grande, el monte Moría, cae en el corazón de Judá, porque en ese lugar Melquisedec ofreció sacrificio de pan y vino, y en ese monte Abraham y con Isaac, prefigura del Padre y de Jesucristo, van a tratar de ofrecer el sacrificio, y en la cima de ese monte se dice las famosas palabras de Abraham, Adonai Jirá, el Señor proveerá, que debe ser la palabra de todo cristiano ante cualquier dificultad, la palabra de Abraham, el Señor proveerá, que es una declaración de fe. Por eso ese lugar tan importante se le da a Judá, para que Judá, y dentro de Judá, ¿quién va a morar? A ver, ¿quién se le ocurre que tribu va a morar dentro de Judá? Leví. Leví va a morar dentro de Judá, porque en el medio de Judá estaba el templo. Al Leví no tener tierra, mira tú que dos tribus bendecidas en el mismo lugar. Judá, el primogénito. Judá, tú eres cachorro de león. ¿Se acuerdan la promesa en Génesis 49 de Jacob moribundo? Judá, tú eres cachorro de león. Tú vas a tener la corona y el bastón de manto hasta que venga aquel a quien le pertenece. Promesa a Judá que va a estar presente cuando el Mesías regrese. Por eso que todas las tribus desaparecen, menos Judá y Leví, que estaba, y vamos a ver una parte de Benjamín, vamos a ver después porque Benjamín, porque Pablo era de la tribu de Benjamín, que lo vamos a ver de ahí. Ni la tribu de Simeón ni la tribu de Leví heredaron primero. Simeón, el primero que heredó fue Judá. Simeón en este caso también tomó venganza contra un miembro de una tribu pagana. Si ustedes se recuerdan, en Génesis 34, la tribu de Simeón y también ayudado por Leví era un poco, se descontrolaba un poco muy fácil. Y hay que tener también cuidado con el control de las emociones de uno. Si ustedes se recuerdan, tomaron venganza con una tribu pagana, ¿no se acuerdan? Que violó a su hermana, a Dina. Y Simeón y Leví tomaron una venganza terrible contra esta tribu pagana, y por eso la herencia de Simeón fue dispersada también dentro del territorio. La tribu de Simeón más nunca se menciona en la Biblia después del exilio. ¿Se acuerdan cuando van a Babilonia? Las tribus, Simeón después del exilio jamás se vuelve a mencionar. Esta tribu de Simeón. La herencia de Leví fue dispersada en Jerusalén, y también en Jerusalén los levitas vivían en las otras 48 ciudades de Israel. Pero ustedes se recuerdan, Zacarías, el esposo de Isabel, ¿de qué tribu era? De Leví. ¿Por qué sabemos que era de Leví? Porque era sacerdote y servía en el templo. Sin embargo, Zacarías no vivía en Jerusalén, Zacarías vivía en Ain Karen, en una ciudad de las afueras de... ¿Por qué? Porque Leví vivían en las ciudades y solamente subían a Jerusalén cuando les tocaba servir en el templo. ¿Se acuerdan la parábola? Subía un sacerdote de Jericó a Jerusalén y vio un hombre herido. ¿Y qué hizo? Se separó y pasó de lado. Ese sacerdote iba a servir en el templo. Y aunque nos parezca increíble lo que él hizo, tenía cierto motivo. Si ese sacerdote que subía a servir en el templo toca a un herido que no sabe si este herido está muerto con sangre, no puede servir en el templo, se vuelve impuro. Por eso es que él no lo toca, da la vuelta y no lo toca. Todas las cosas en la Biblia tienen. Pero el Señor aún ahí sí dice, aunque no pudiera servir en el templo, más importante es la misericordia. Pero no se separó por malo, se separó guardando la ley. Y por eso la ley muchas veces no tenía misericordia. Por eso San Pablo tanto critica a la ley. Pero los sacerdotes, como habían 24 turnos sacerdotales, y cada turno sacerdotal tenía varios miles de sacerdotes. Así que era muy probable que un sacerdote, como le tocó a Zacarías, sirviera en el templo una vez en su vida. En lo que es, estoy hablando del templo, el interior del templo, como Zacarías, que entró a poner el incienso dentro y todo el mundo se fue y él se quedó solo en la presencia del Señor. Posiblemente eso en la vida le tocaría una sola vez en la vida a un sacerdote. Pero el otro tiempo del tiempo los sacerdotes ministraban en los sacrificios, en la parte de afuera, y por eso vivían en diferentes, se dispersaron en las ciudades, pero cuando le tocaba ministrar en el templo, los sacerdotes subían al templo. La profecía que fue más dura con Simeón que con Leví fue más suave, se suavizó debido a
actuación cuando el becerro de oro. Esta tribu de Judá, que es la tribu más importante, porque de ahí viene el rey David, viene Salomón, viene María, viene José. Es una tribu bien importante. ¿Por qué? Porque es la primera tribu que obtiene, ¿qué cosa? La herencia. Y toda la vida, para que vean las 4 características que dijimos para obtener la herencia, toda la vida estas 4 características estuvieron presentes en las tribus de Judá. La tribu de Judá tuvo que ser obediente, tuvo que ser fiel, tuvo que ser perseverante y tuvo que obrar en justicia. Judá toda la vida tuvo que tener una tremenda lucha para mantener esa lucha interna entre ellos mismos. Cuando las otras 10 tribus se rebelaron, vamos a ver después reyes, y fundaron el reino del norte, Judá tuvo que mantenerse fiel al templo, a la promesa de Dios. Judá tuvo que tener una lucha tremenda en Babilonia, cuando el rey persa Darío permitió que volvieran Israel a la tierra. Y las otras 10 tribus dijeron, ¿para qué vamos a regresar? Si hay lo que hay una pila de piedras derrumbadas, mejor nos quedamos en Babilonia. No crean que fue fácil Judá salir cantando, ¡ay, qué bueno, nos vamos a...! Yo me imagino que tiene que haber habido luchas internas en Judá, gente que no se querían ir. Sin embargo, Judá siempre, fíjate, Judá regresó a aquel montón de piedra que era Jerusalén, que no había templo, no había nada. Y por eso vemos a Nehemías, vamos a ver después Nehemías construyendo el templo. Y Nehemías va a decir las grandes palabras del libro de Nehemías que cantamos nosotros y nadie sabe que vienen de ahí. Cuando Nehemías dice, no con espada ni con ejército, sino con el poder del Altísimo. Vamos nosotros a construir y defender Jerusalén. Nehemías, toda esta gente, vamos a ver que la mayoría de esta gente grande nacen de la tribu de Judá. Una tribu que verdaderamente fue luchar, porque no es fácil, ay, somos fieles, somos perseverantes. No, para ser fiel, para ser perseverante, para ser obediente, para ser justo, hay que darse una tremenda batalla. Pero al final, ¿qué es lo que recibe? No solo bendiciones, la porción de herencia más grande. Recibe la porción de herencia más grande. Simeón, ¿cuáles fueron las características de Simeón? La crueldad. Por eso no heredan grande en la Biblia. Leví, aunque tuvo el mismo pecado que Simeón, ¿qué fue lo que atenúa que reciba un poco más de herencia? ¿Qué es lo que atenúa? La fidelidad en el momento de idolatría en el monte. Por eso también hay que ser inteligente, como decía San Pedro. Aquí vemos esto, es muy importante esto de Leví. Leví actuó igual que Simeón, ¿sí o no? Fue cruel. Sin embargo, Leví recibe mejor herencia que Simeón. ¿Por qué Leví recibe mejor herencia que Simeón? Porque fue fiel en el momento en que Dios lo necesitó. Por eso San Pedro va a decir una palabra tremenda. San Pedro va a decir, la caridad cubre multitud de pecados. Se lo voy a repetir lo que dice San Pedro, la caridad cubre multitud de pecados. Tú puedes tener muchos pecados, pero si tienes a tu haber obras de caridad, dice San Pedro, el Señor en vez de mirar tus pecados, va a mirar tus obras de caridad. Tus obras de caridad se van a poner delante de tu pecado. Esto no es un llamado a pecar bastante y ser caritativo. Esto es algo de lo que vamos a ver delante de Dios. Por eso dice el Señor, le dice el Señor bien claro a los fariseos en esa época, las prostitutas y los ladrones van delante de ustedes al reino de los cielos. Le decimos, amén, qué lindo. Eso no fue lindo cuando el Señor lo dijo. Eso fue una bofetada en la cara de la casa de Israel. Que le dije, las prostitutas van delante, porque lo más abominable que había en Israel, ¿quiénes eran? Las prostitutas y los ladrones. Saqueo era abominable porque era ladrón. Las prostitutas y los ladrones eran los más abominables. Y el Señor le dice nada más y nada menos, esa gente que para ustedes es lo más bajo de los bajos, va delante de ustedes al reino de los cielos. Eso no fue bonito lo que el Señor dijo. Tiene que haber estremecido a toda esa gente, haberlo puesto tremendamente enojado. Ahora leemos el Evangelio. ¡Ay, qué lindo! No es lindo cuando tú lees la palabra de Jesús, pero por eso la caridad cubre multitud de pecados. ¿Qué es lo que le dice el Señor a esta mujer que le unge los pies? Mucho se te ha perdonado, porque mucho has amado. Ella tenía pecado como para ser condenada, pero a la hora del Señor mirar, no miró los pecados de ella. ¿Qué fue lo que miró?
la obra de misericordia de ella. Por eso va a decir San Pedro clarísimo, la caridad cubre multitud de pecados. Y cuando una vez que yo explicaba eso, me dijo un amigo mío, ya yo sé por qué tú predicas continuamente. Digo yo, claro, ¿tú crees que yo soy bobo? Yo espero que el día de juicio el Señor mire lo que he estado haciendo y no lo bueno que he estado haciendo y no lo malo. Y salir bastante bien parado del juicio. Judá, tenemos esa profecía. Josué, la tribu de José, la profecía de José. José fue bueno y José fructificó. No solo José recibió la herencia, sino que los dos hijos de José son los que reciben la herencia. O sea que se duplicó. La herencia de José vino por medio de sus dos hijos, Efraín y Manasés. Son los que van a heredar la tierra. Y es una doble bendición porque en vez de un lugar colocar de tierra, recibieron dos. Y fíjate, ¿por qué José es bendecido? Que no hay tribu de José, sino está la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. Por eso no se conoce la tribu de Josué. José se dividió en Efraín y Manasés. ¿Por qué? Porque Josué en su corazón no guardó odio. Porque cuando sus hermanos que lo vendieron y le hicieron pasar un dolor tan grande a su padre, diciéndole que había sido despedazado por la fiera, cuando estos hermanos entraron a Egipto buscando comida y no sabían que José era el primer ministro de Egipto, José podía haberle hecho pagar lo que hicieron con ellos. ¿Y qué hizo José? Abrazarlo y decirlo, yo soy tu hermano José. Eso le dio doble herencia. Lo que estoy diciendo ahora, la caridad cubre multitud de pecados. Y tenemos que aprender de esto, de cómo la actitud de José cientos de años de antes afecta a la descendencia de José. Efraín, que es una de estas tribus, llegó a ser una gran tribu. Un dato que ustedes no saben, Josué era de la tribu de Efraín. Yo creo que Josué heredó un poco ese corazón del abuelo de José. Y Josué al mismo tiempo. Efraín era el hijo menor de José. Desafortunadamente esta tribu después causa la división después de Salomón. Efraín es la primera que se... Sí. Bueno, sí, de ahí vienen las dos tribus porque es descendiente de la descendencia de José. Manasés, la otra tribu que sale de José, era el hijo mayor de José. Y la herencia de Manasés contenía la parte oriental y la mitad al lado oeste del río Jordán. La tribu de Manasés estaba puesta para lo que es Jordania hoy. A los que han ido a Israel, ¿se acuerdan? Cuando vamos para Jerusalén, vemos que la parte oeste está en estas montañas, que está Moab y todo eso. Esa parte era donde estaba ubicada Manasés. Benjamín era el más pequeño de Jacob, el más pequeño de todos los hijos. Benjamín era la tribu más feroz en la guerra. Era la guerrera. Pero aparte de guerreros, yo diría que eran un poco conflictivos. Cada vez que hay un chisme o un enredo en Israel y ustedes escarban, ¿ustedes saben a quién se encuentran atrás? A Benjamín. Alguien de Benjamín. San Pablo era de la tribu de Benjamín, por eso era tan guerrero con la palabra. Fíjate cómo las tribus tienen las características. El rey Saúl era de la tribu de Benjamín. Ambos tenían esa violencia, no violencia física, pero sí violencia en el ardor de predicar. No era gente pasiva. Zabulón, la tribu de Zabulón. La tribu de Zabulón cogió una buena porción. La tribu de Zabulón cogió la porción que da al mar. Toda esa parte donde está el Monte Carmelo hoy, toda esa parte que da al mar, fue de la tribu de Zabulón. ¿Por qué? Porque a través de ahí podían hacer negocio con Fenicia y con todas estas partes con Egipto. La tribu de Zabulón cogió una buena herencia. Isaacar. La tribu de Isaacar estaba ubicada, los que han ido a Israel y los que no tienen tiempo este año para ir y verlo, para que él entienda. Isaacar está ubicada donde está el monte Tabor. Pues donde está el monte Tabor, esa fue la tierra que le tocó a Isaacar, y el monte Gilboa.
donde está Gilboa, que vamos a ver que es donde murió el rey Saúl y los hijos en la batalla, en la última batalla, donde está Gilboa y donde está Tabor, eso le tocó, esa fue la tribu que le tocó, esa fue la parte que le llevó a Isaacar. Una de las características de Isaacar y de la tribu de Isaacar era la comodidad y la apatía. Era una tribu extremadamente, le tocó un territorio, los que han ido a Monte Tabor, saben que le tocó un territorio muy fructífero, un territorio verde, con lagos, y con higueras y con aceitunas, y eso los hizo cómodos y les dio apatía. Les dio una gran apatía. ¿Tú sabes por qué? Por eso más tarde se convierten en siervos de los cananeos. Le tienen que pagar tributo a los cananeos. Porque las cosas de Dios hay que mantenerlas como Benjamín. El que es apático y el que es cómodo termina perdiendo. El Señor te da la herencia, pero a la larga la pierde. La comprometes con algo. Aser, la tribu de Aser, le tocó la parte próspera en la parte al norte de Tabor, cerca por donde está hoy Galilea, le tocó esa parte de la tribu de Aser. Neftalí es una gran tribu. De Neftalí va a surgir Débora, la profetisa Débora, va a surgir Barak. ¿Se acuerdan Barak? Verdaderamente Neftalí fue una tribu que le tocó una herencia bien hermosa, bien al norte de Galilea, pegado a Monte Hermón, en toda esa parte tan linda del norte de Galilea, que hay unos atardeceres espectaculares, le tocó a Neftalí. Después Galilea se convierte en el territorio que aglutina a varias tribus. La tribu de Dan. Y es muy posible que Judas sea de la tribu de Dan. Que Judas Iscariote haya sido de la tribu de Dan. Y por eso no hay una sola mención a la tribu de Dan en el libro del Apocalipsis. Se metieron todas las tribus en el Apocalipsis, menos la tribu de Dan también como que se desapareció del mapa de Israel. Gad, la tribu de Gad. La tribu de Gad va a estar al lado oriente del río Jordán. Va a estar de Jordán para la costa. Para la parte de abajo va a estar la tribu de Gad. Mira cómo fue repartida las tribus de Israel. Lo que el Señor prometió, el Señor lo va a dar. Pero fíjate, ¿de dónde sale toda la repartición de la tierra? De Judá, de la ciudad de Jerusalén, porque el corazón de Jerusalén, ¿quién era? El corazón de Judá era Jerusalén. Y cerca de Jerusalén está el otro pueblo más importante para la salvación, que es Belén. Belén está a 5 o 6 kilómetros de Jerusalén. No se crean que Belén está muy lejos. Tú sales por Jerusalén, pasas par de casas, un valle y ya estás en Belén. Los que han ido a Israel saben que está muy Belén y Jerusalén están muy cerca. Y es interesante cómo esta ciudad, aunque es un dato aparte que no tiene que ver con esto, muy importante, que Belén se dice en hebreo Bet-Lehem, que quiere decir Bet, casa del pan. Y en árabe, Belehem, que quiere decir casa de la carne. Casa de la carne. Pero fíjate que las dos tienen que ver con Cristo. Belén en hebreo, casa del pan. Belén en árabe, casa de la carne. De Belén nace el pan de vida que se va a convertir en la carne de alimento de su pueblo. Inclusive hasta en árabe, todo concuerda con la ciudad de Belén. Estas dos en la tribu de Judá. Y por supuesto, José y María eran de la tribu de Judá. De eso no hay duda. Y Jesús viene de la tribu de Judá. Esa es la herencia con que el Señor reparte la tierra. Pero eso nos tiene que enseñar, eso nos tiene que enseñar a nosotros que la herencia no está asegurada. La herencia hay que ganar. Y así como cada tribu ganó, perdió, vemos que la tribu más vaga, la tribu más apática, que fue lo que hizo, perdió la herencia y se volvió, no se volvió cananeo, pero se puso bajo el poder de los cananeos, le pagaba tributo a los cananeos, a los mismos que el Señor los había desposeído. ¿Por qué? Por apatía. La apatía mata la vida espiritual. No hay nada más terrible que un cristiano apático. Ese tipo de cristiano nunca va a llegar
a ningún lado. Siempre va a ser esclavo de cualquier otro Dios más fuerte, entre comillas, que aparezca porque más fuerte que de nosotros no hay nadie, pero un Dios raro que le presenten por ahí. Eso sucedió, la repartición de la herencia en Israel. Fíjate que en Israel, y eso es bíblico, en Israel la herencia se distribuye de acuerdo al esfuerzo y las obras de cada tribu. La herencia en el reino de los cielos, que es nuestra herencia, la vamos a ganar de acuerdo a nuestras obras y a nuestro esfuerzo. Por eso recuérdense, Señor, los talentos. El que no hizo nada con el único talento, lo perdió. Él recibió esa moneda y ¿qué hizo? La guardó. Y pasaron los años y él guardando la moneda, pensando que había hecho lo mejor, porque si él lo que le dijo es que yo pensé que si la invertía, corría el riesgo de perderla. Y el Señor se la dio al que había invertido y el que había se arriesgado más, porque el reino de los cielos es un arriesgarse. Es un arriesgarse. Si tú no te arriesgas, nunca vas a llegar. Si tú dices, ay, voy a esperar ser bueno para ir a misa, nunca en tu vida vas a ir a misa, porque nunca en tu vida vas a ser bueno. Pero es verdad. ¿Cuántas personas dicen, yo no me confieso porque soy malo? Digo yo, eso es tan absurdo como decir que yo no voy al médico porque estoy enfermo. Tú vas al médico y mientras más enfermo estás, más vas al médico. Pues mientras más malo tú eres, más necesitas la confesión y más necesitas la iglesia. Es absurdo decir, no, yo no voy a la iglesia porque soy muy malo. Eso es una excusa de los apáticos. Uno tiene que decir, Señor, estoy aquí lleno de 1000 problemas, pero estoy aquí, bendíceme. Es mejor estar cargado de pecado que estar lejos del Señor. Como dice el Salmo, es mejor un día en tu casa que 1000 días en la casa del impío. Y esto es lo que aprendimos de todas estas tribus. La semana que viene vamos a comenzar, vamos a ver un poco las ciudades de asilo, las ciudades levíticas, y vamos a ver el capítulo 22 es muy interesante, y vamos a estudiar un personaje notable en el libro de Josué, que ustedes ya conocen, que se llama Caleb. Caleb es alguien muy notable en el libro de Josué, y tiene que ser así, porque ¿quién era Caleb? ¿Se acuerdan? Caleb es el que acompañó a Josué cuando fueron a explorar la tierra prometida con el racimo de uvas. ¿Se acuerdan? Josué y Caleb son los dos únicos nacidos en Egipto que entraron a la tierra prometida, que ni Moisés entró. Por eso, si Josué es una figura, Caleb es otro personaje más notable del libro de Josué, que vamos a verlo a partir de la semana que viene. Hablando de esto que estábamos hablando aquí hoy, y de la canción que cantó Emi en la meditación de la bienaventurados los mansos, bienaventurados. Yo tengo que hacer mención a mi compatriota Osvaldo Payá, que fue asesinado en Cuba durante esta semana que pasó, porque fue asesinado, de eso no tengo la menor duda. Y yo no hago hablar de eso, porque yo conocía a Osvaldo, a Reinaldo y a Carlos, que eran los 3 hermanos. Lo conocí cuando era muy joven en La Habana. Estábamos en una cafetería que estábamos comiendo de esas que tienen mesas afuera, y yo he visto 3 muchachos hablando de la iglesia, ahí hablando nada más de la iglesia en una mesa en una cafetería. Aquí puede ser usual, pero en Cuba no era usual, porque en esa época, en la década del 70, había mucho miedo a la represión, y los voy hablando tan que yo, otros que estábamos en la mesa, nos fuimos a la mesa de ellos y nos presentamos, nosotros somos para allá, y nos presentaron de la parroquia del Cerro, y de ahí compartimos varias veces en los encuentros de la ASO, de la Asociación de Seglares de la Arquidiócesis, y después vine para acá, bueno, más nunca supe de él, pero sí yo le puedo decir verdaderamente que era un hombre de profundas raíces católicas. Y desde muy joven, porque estar hablando en Cuba, en un café al aire libre, alto sobre cosas de la iglesia, y tan joven, había que tener pantalones. O sea que desde muy pequeño toda esa familia fue una familia honorable, una familia de profundas raíces católicas, de obediencia al Santo Padre, y después los caminos de la vida lo llevaron a la lucha por los derechos humanos. Y fue amenazado muchas veces. Hace poco tiempo también tiraron un camión encima por la avenida de Rancho Boyero, y al fin, yo no tengo duda que de una forma o de otra lo quitaron del medio, lo eliminaron porque molestaba.
porque molestaba, y él lo único que decía era respeto a los derechos humanos. Él ni siquiera promovía la violencia. Y una de las frases que más a mí me impresionó siempre y yo más nunca lo vi ni volví a hablar con él, pero una de las frases que más me impresionó, una frase que él decía, hablando del movimiento católico liberación, porque dicen cristiano, ese movimiento es católico, formado por católicos en la parroquia del Cerro. Cuando él decía que el movimiento de liberación ganó la primera batalla. Y decía, la primera batalla que ganó el movimiento de liberación es no guardar odio en el corazón. Ganamos la batalla del odio. Las demás batallas las ganaremos después. Pero esta primera nadie nos las puede quitar. No guardamos odio hacia nadie en nuestro corazón. Un verdadero siervo de Dios, un profeta de estos tiempos, y un mártir también de estos tiempos. Y también otra católica, apostólica y romana que no se menciona es Laura Pollán, que también fue asesinada hace menos de un año, de las Damas de Blanco. Esa señora entró al hospital por una enfermedad que tenía, se murió, la cremaron sin permiso de la familia y le entregaron a la familia la ceniza. Mira, aquí está. Católica, apostólica, romana, fiel a la Iglesia Católica. O sea que también de eso no se habla, pero también la Iglesia Católica, nosotros tenemos nuestros profetas en Cuba. Lo que pasa es que como no son comunistas, de ellos no se habla. Si esto que pasó con Payá hubiera pasado en el Chile de Pinochet, la ONU y el mundo entero estuviera protestando. Pero la sangre de los buenos hoy en día no cuenta. Pero está la palabra que dice Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Yo estoy seguro que la obra de él no va a quedar en... Y lo menciono porque no era un político. Él sí tenía convicciones políticas porque era profundamente cristiano. Y se aplica a lo que cantaron ellos de las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Así que no quería dejar pasar el día sin verdaderamente pues hacerle este pequeño homenaje a Osvaldo y darle gracias al Señor porque sigue levantando profetas de este calibre en la iglesia.